Os voy a introducir a la persona que nos va a dar el webinar hoy, que es Antonio Miguel Palop Marín, que es el secretario general, lo que sería lleva la Secretaría de Intervención del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, en Valencia. Es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Tiene un máster en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, funcionario de Administración Local con habilitación nacional, secretario de Subescala Superior. En la materia de estas ponencias de comunidades energéticas ha tenido una experiencia profesional directa y la sigue teniendo. Es coautor de la Guía para la Promoción Pública de las Comunidades Energéticas de la Diputación Provincial de Valencia, ¿vale? Una guía de 2022. Y nos consta, tenemos constancia a través de Sapiens Energía, que como sabéis es una comunidad energética en Valencia, que es una persona eh, tuvo un papel muy relevante además en la primera comunidad energética de la órbita de Sapiens Energía en Canet de Berenguer, a través del ayuntamiento de Canet de Berenguer, de ese municipio valenciano. Y sin más, Antonio, cuando quieras compartir pantalla y empezar tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bosco. Muchas gracias, Ana, y a toda la Escuela de Economía Social por invitarme. La verdad es que quiero dar la bienvenida a tan surtido y variado público, que es todo un reto enfrentarse a un público tan variado en medida en que nunca sabe uno a lo que se va a enfrentar y, por tanto, no cómo plantear esta ponencia. Enfocó esta ponencia a los efectos de surtir, como ha señalado Bosco, a los empleados municipales de unas primeras ideas y sobre todo algún fundamento jurídico a los efectos de que puedan orientar su actuación en relación a las comunidades energéticas. De hecho, como voy a compartir, me tendrán que disculpar, compartiré pantalla y es la 3. Un segundito hasta que salga, que esto va lento. Nuestra sesión de hoy la han llamado Administración Local y Comunidades Energéticas, Manual de Instrucciones. Vamos a llamarle, más que manual de instrucciones, presentación, introducción. Con ello, el propósito evidentemente es evitar esa sensación muchas veces que tenemos de que vamos más allá de lo que podemos hacer, dado que la ponencia a fin de cuentas abarca 40 minutos y tendremos 20 minutos para preguntas. Aprovecho para animar a todos y todas a que formuléis preguntas por el chat y que luego Ana tendrá la bondad de transmitirlas para que podamos todos dialogar en una cierta medida de este modo. Bueno, dando que supongo que las entidades locales no requieren de presentación, procedo a presentar las comunidades energéticas, porque el problema número uno que a mí me surgió cuando esto fue efervescente, vamos a decirlo de esta manera, salió de abajo arriba, me encuentro con un concepto que no conocía. No he puesto en la bibliografía, he puesto 2 referencias documentales de fuentes en esta presentación y no he puesto la guía del IDAE, que fue lo primero que me tuve que leer, porque la verdad es muy larga y en aquel momento es la primera y no tiene datos, tiene nociones. Entonces, no es práctica a fecha de hoy. Pero bueno, en estos momentos tenemos más documentación y tenéis más suerte, os puedo presentar unos análisis ya realizados. De hecho, una de nuestras fuentes será la Guía Jurídica para el Desarrollo de las Comunidades Energéticas en Zonas Vulnerables, desarrollada por la Agencia Andaluza de Energía. Y en de hecho, es la fuente de donde salen estos 3 gráficos, que es la de que las directivas de la Unión Europea, la 2018-2001 y la 2019-944, son las que dan lugar a las comunidades energéticas de renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Estas comunidades se distinguen en que las renovables aceptan medianas empresas, mientras que las ciudadanas solo aceptan pequeñas empresas, en que las actividades evidentemente solo pueden ser de renovables en las renovables y en cambio en las ciudadanas puede ser cualquier actividad propia del sistema eléctrico salvo el transporte y la proximidad.
La proximidad en las renovables es imprescindible por normativa, porque sabéis que la normativa va cada vez ampliando el rango de distancia al centro de distribución de los usuarios, entre los productores y usuarios, pero en estos momentos no sé si aún siguen 400 metros o si ha ya alcanzado los 1000 o 2000 metros que se pretendían por tiempo. Las comunidades energéticas tienen unas exigencias jurídicas. Cuando uno empieza a leer que es lo de la voluntariedad, el acceso voluntario, la salida voluntaria, lo de las aportaciones, cuando uno lee esas características, como veis, voy adelantando muy rápidamente por no aburrirlos, en este momento nos encontramos con que tenemos que descartar un montón de posibles figuras que las han tachado en rojo y quedan subrayadas en verde dos posibles, la cooperativa o la sociedad cooperativa y la asociación. Es la misma conclusión a la que llega la guía de Valenciana a la que se ha hecho referencia. De hecho, acudiendo a esta guía, que es la para la promoción pública de las comunidades energéticas, que la Diputación de Valencia hizo para efectos de guiar precisamente a los ayuntamientos en la promoción e impulso de este tipo de comunidades en su ámbito, nos ayudan con una descripción de qué es una comunidad energética, porque el problema que tenemos es que no sabemos lo que es. La comunidad energética, sean de renovables o sean ciudadana, al final lo que nos facilita es esta situación en la que a la izquierda tenemos el modelo tradicional bueno, a la izquierda de la pantalla, ¿se entiende? Tenemos el modelo tradicional de grandes plantas de producción centralizadas con grandes líneas eléctricas de transporte, con los problemas e impactos que ello entrañan en el paisaje, por ejemplo, en una distribución de arriba a abajo, lo que implica el efecto de cuotas de poder, y con unos usuarios pasivos que se limitan a pagar para mantener un servicio básico y, por lo tanto, imprescindible para su existencia. Frente a ello, tenemos el modelo de las comunidades energéticas que nos proponen pequeños productores, descentralización, en unas pequeñas infraestructuras de transmisión sin esos impactos paisajísticos y medioambientales y, por tanto, unos usuarios activos participativos. Por eso hablan de soberanía energética, que no solo se debe de encuadrar en el sistema como lo han visto en algunas islas, como por ejemplo en Formentera, en el que se ha promocionado la generación de este tipo de autoconsumos cooperativos a los efectos de dotarse del suministro necesario. ¿Pero cómo? Pues de una manera que no dependen del exterior, es decir, producen ahorros, pues en primer lugar, como aquí se indica, economía doméstica, genera cohesión social porque comparten, los vecinos tienen que cooperar entre sí. La soberanía energética se concibe no solo como lo de la separación respecto de un ámbito exterior, sino además como un elemento activo. Yo puedo decidir, pues que no me venden suficiente, genero más energía, o que necesito puntos de suministro de luz para coches, vehículos eléctricos, cosa que es una carencia brutal. Yo, como usuario y conductor desde hace más de 4 años, acuso. Este tipo de cosas, con una comunidad energética, puede actuar sobre tu propio barrio y entonces tú interactúas. No dependes de que tenga la bondad la gran distribuidora X en ponerte un punto de suministro de luz en vía pública. Evidentemente se produce una reducción de emisiones de CO2 si utilizamos renovables. La eficiencia energética no solo está en el sistema de producción, sino también en el consumo, porque las comunidades energéticas, entre sus papeles, no es solo generar una comunidad de orden industrial para generar electricidad y consumirla, sino que además tiene un papel exigido por la propia norma en el que deben de promover el uso eficiente de la energía, no solo en los sistemas que dependen de la comunidad, sino en el ámbito doméstico. Entonces, tienen esa función de asistencia técnica y de promoción y fomento. Nosotros lo hacemos a través de actividades docentes, pero también a través de una oficina de asistencia técnica para esta eficiencia energética en instalaciones domésticas, es decir, en casas, en comercios, pequeños comercios, que son los que se pueden adherir, y este tipo
de instalaciones que son finales o consumidoras. La dinamización de la economía local, esto es lo que llaman la economía circular, el generar los elementos de producción en el territorio, el autoconsumo en el territorio y su infraestructura en el propio territorio. Lo que tenemos es que contratamos un servicio técnico de implantación en el territorio, que es el que debe de servir, y vamos generando una retroalimentación, una circularidad en esta economía. De ahí, ese es uno de los grandes retos que los que han querido también asumir por parte de estas islas como Formentera, o tenemos en otros entornos más también muy enclavados, como pueden ser en valles pirenaicos, se ha concebido de esa manera. Por tanto, también se genera un impacto económico que no es solo el ahorro para los consumidores finales, sino también, como veis, esa retroalimentación o circularidad económica de la que antes hablábamos. Y por último, la democratización de la rentabilidad viene a decir que al final, cuando uno participa en la producción, distribución de la energía, lo que participa es de la rentabilidad de la misma, o al menos de los ahorros que implica el no haber tenido que consumir. Tenemos en cuenta que con un sistema centralizado esos rendimientos van a esa centralidad. En cambio, de esta manera, el rendimiento, las plusvalías de la operación de producción, distribución, quedan sobre el territorio. De manera que estás generando riqueza en el territorio. Otra de las facetas de esa soberanía energética que pretenden islas como Formentera o en valles pirenaicos, que también los tienen en ejemplos. De esa manera, las actividades que desarrollan las comunidades energéticas pueden ser muy variadas. No se limitan a la mera generación de esa energía, en la mayoría de los casos renovables. No se trata tan solo de prestar esos servicios de eficiencia energética de los que antes hablábamos para los municipios, o sea, para los consumidores finales, sino también esa formación, ese empoderamiento ciudadano en respecto de las cuestiones energéticas. Promueven la inversión de impacto en la medida en que cuando un ciudadano a solas, una persona a solas, cuando le dicen, podrías ponerte esto y lo otro, muchas veces no está seguro. En cambio, pues tiene que hacer una inversión, no conoce la materia, desconoce la técnica. En cambio, cuando lo hace en una comunidad y lo que la comunidad le viene a decir es, tú participas, tú pones, por ejemplo, tu cubierta, tú pones una pequeña parte del capital, el resto juegan el resto de tus vecinos, va asistido por el ingeniero de turno de la cooperativa o de la asociación. En ese momento, ese acompañamiento da esa seguridad y fomenta esa inversión de impacto. Como decíamos, también, claro, evidentemente pueden establecer otros tipos de servicios como el de carga de vehículos eléctricos en vía pública o en establecimientos privados, servicios energéticos diversos como son los de asesoramiento, intercambio, almacenamiento. Hay que tener en cuenta muchas veces que lo de los buffers energéticos, bueno, estos son batallitas más técnicas que no quiero entrar aquí, y la dinamización social, que es fundamental en la medida en que antes hablábamos de esa soberanía, esa faceta ciudadana o político-participativa que implica el que sea una acción colectiva de este tipo. Por tanto, quiero decir, existen muchas facetas desde las que se pueden ver las comunidades energéticas, pero desde el punto de vista municipal, todas ellas, desde este punto de vista, son positivas. Por ello, creo que los ayuntamientos, en la medida de lo posible, deben de promover este tipo de iniciativas, facilitarlas. Y como veis, de acuerdo con nuestras competencias, tenemos diversas facetas o posibilidades. Para esta división he atendido a la Guía Jurídica para el Desarrollo de las Comunidades Energéticas, la Guía Andaluza. En la guía andaluza nos distinguen el aspecto patrimonial, la promoción material, la promoción económica, la gestión de fondos, regulación y gestión urbanística, fiscalidad, asistencia técnica y agencia social.
no utilizan exactamente los mismos términos. Ahí lo de agencia social es donde se me escapaba a mí lo de la cuestión esta que estaba diciendo de la capacidad de no solo de participar, sino dinamizar a la sociedad o a las comunidades. Pero se subyace en esta guía andaluza. He subrayado los tres aspectos en los que voy a hacer mayor énfasis, sin perjuicio de que en realidad la promoción material y la promoción económica, si uno atiende a la doctrina clásica del derecho administrativo, nos encontramos con que hacen la distinción de que podemos hacer que lo de la regulación, el fomento, la disciplina, ¿no? Entonces, como vemos, caben aspectos regulatorios y aspectos de fomento. Entiendo que la disciplina, que es la otra palo, que es el, ya saben, zanahoria o palo, no viene al caso en estos momentos. En el aspecto patrimonial, aquí he puesto unos breves apuntes sobre la cuestión de la cesión del uso de instalaciones, edificios o solares de titularidad municipal. Ahora es cuando me toca jugar a las batallitas, porque uno tiene una edad. Entonces, en su momento, durante un gobierno que pasó ya hace mucho tiempo, hubo un impulso muy grande a la producción solar de energía, y este impulso llevó a la generación de muchos huertos solares, fuesen en instalaciones privadas o en públicas. En aquel momento, ante un profundo desconocimiento de la materia y especialmente porque aquello se impuso como una cuestión con aspectos meramente económicos, porque en su momento el gobierno de Zapatero lo que dijo es que promover el impulso económico en la producción de energía solar, y no se daban ninguna funcionalidades añadidas de las que antes hablábamos de las comunidades energéticas. Los ayuntamientos reaccionaron ante esa forma de explotación económica con una fórmula evidentemente meramente económica: la concesión administrativa por concurso, concurrencia competitiva. Usted venga, el que más ofrece por mi suelo o por mi techo, se lo queda y que lo explote a su gusto y yo me llevo mi parte. El problema es que ya aprendimos que tan pronto se acabó se produjo el cambio de gobierno, cambió la política, no solo se destruyeron o eliminaron el precio tasado muy alto para esta producción, sino que además incluso le pusieron el llamado impuesto al sol, ¿no? De tal manera que realmente desincentivaron y tumbaron todas esas iniciativas que habían surgido al calor de aquella política. Por cierto, nadie habla en los telediarios de las multas millonarias que tenemos pendientes por inversores extranjeros con ocasión del laudo del Tribunal Internacional por ese cambio de política tan arbitrario y que ha llevado evidentemente a que nos embarguen bienes en el extranjero. Lo dejo ahí como pequeño apunte. Entre tanto, en el plano interior nos encontramos con un montón de iniciativas económicas particulares de pymes, esencialmente pequeñas y medianas empresas, que quebraron por por el importantísimo y contrastado cambio económico en su sistema de explotación, solo por una cuestión meramente regulatoria, y nos dejaron unas instalaciones que se subrogaron, pasaron a ser propiedad municipal en la mayoría de los casos, porque está así previsto. Pero claro, teníamos unas instalaciones que no teníamos explotador, que bueno, tuvimos un pequeño desastre. Sobre todo especialmente en aquellas instalaciones en las que, por alguna razón, porque habían afectado en la estructura o en la protección, nos encontramos con que habían perforado a lo mejor el aislamiento y teníamos goteras en edificios, tal, y no había nadie que respondiese de aquella concesión. Supuso un pequeño problema. Bien, todas esas cosas hay que aprender de los tiempos pasados. El cambiado gobierno fue a su vez cambiado y volvimos no solo en el gobierno de la nación, sino que en la Unión Europea. Como veis, esto surge ya en el ámbito de la Unión Europea. Se impulsa estas comunidades energéticas que, como veis, ya no es una cuestión meramente económica, sino que tiene aspectos sociales, didácticos
y promotores de agencia social, que es como lo que se llama técnicamente, y en este caso tendríamos unos valores añadidos a tener en consideración en las actuaciones por parte de los ayuntamientos respecto de estas operaciones, porque ya no es solo un valor económico, sino que tiene una función social, un interés público, un interés general que tendremos que valorar. Y como ven, ese interés no es de carácter meramente de que los usuarios finales vayan a obtener beneficios económicos, porque como hemos tratado, esos beneficios no caben, sino que se deben de redistribuir en otras actividades, como hemos señalado, de fomento de eficiencia y demás. Por todo ello, por todo ello tenemos las concesiones demaniales. Cuando fuésemos, yo hablo de concesión porque la autorización, en la medida en que es un permiso que solo nos permite para periodos inferiores a 4 años, no parece apropiado para realizar una inversión del calado del que estamos hablando. Las concesiones administrativas permiten la figura excepcionalmente de una adjudicación directa. Como veis, los supuestos que los he apuntado aquí de manera sucinta, sin ánimo de lucro y declarada utilidad pública, cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general, encajarían con estos aspectos que he hablado respecto del cambio climático, que está en protección del medio ambiente urbano, está dentro de las competencias municipales, la pobreza energética, que en realidad es una expresión más de la pobreza, punto, es servicios sociales. En vez de subvencionar o pagar a las distribuidoras, como pasa algunas veces cuando nos encontramos en supuestos de pobreza energética, lo que podemos hacer, como ocurre en Canet, es que se incorporan al sistema de suministro y por tanto obtienen energía de una manera más ventajosa. O a los aspectos de la economía circular, de lo que antes hablábamos para la promoción y desarrollo local. Estos sí son bienes demaniales. No prescindo de la explicación de la diferenciación entre los del dominio público y el dominio privado, porque se supone que estamos operando para servidores públicos municipales y se sobreentiende o se presume ese conocimiento. Entonces, con ello pasaríamos a los bienes patrimoniales. Los patrimoniales no tenemos las concesiones, tenemos las cesiones temporales y también admiten excepcionalmente la adjudicación directa. Vemos otra vez que son requisitos semejantes, parecidos, advertencia cuando uno le piden lo de la declaración de utilidad pública para la concesión administrativa, que es la diferencia en relación al demanial respecto del patrimonial. La declaración de utilidad pública tiene un trámite específico y no es simplemente una declaración municipal, porque algunas veces pudiera ocurrir la confusión. Esa utilidad pública tiene que ser declarada por las instancias correspondientes y suele exigir un periodo de actividad de 2 años al menos, con lo que para operaciones que se inician con la propia instalación o con la propia cesión no es conveniente. Lo digo porque yo me encontré con ese tropezoncillo. Había quien que decía, no, lo hemos solicitado la declaración de utilidad pública. No, pero tiene que estar declarada. Entonces esto no funciona. En la guía valenciana veréis que tenemos descritos dos modelos, el modelo espacio y el modelo energía. El modelo espacio es este del que estamos hablando. Te cedemos el espacio para que pongas tu instalación y funciones. Voy a destacar que en el modelo valenciano, en la guía valenciana, vais a encontrar un anexo con los documentos de los expedientes administrativos a operar. Ahora os daré, bueno, al final salen las referencias, el URL donde podéis acceder a la guía y al anexo documental. Esa es una de las virtudes en las que insistí en su momento cuando hicimos la guía, porque el propósito era que fuese práctica y entonces la práctica requiere de ejemplos documentales. Con ello no entraré en disquisiciones especialmente detalladas de esta cuestión, pero lo que sí que quería ver es la diferenciación o el esquema de cómo funciona una comunidad energética, en este caso del modelo espacio. Aquí veis el ayuntamiento
cede una cubierta o espacio, como veis han puesto aquí unos cuadraditos que se tratan lo de las placas solares, lo cede a la comunidad energética, que es este conjunto de personitas. ¿Y qué hacen? El conjunto de personitas lo que tiene es un porcentaje de reparto, a cada CUP es la toma de luz de cada uno de los, es un número único con independencia de la compañía a la que perteneces, como punto de suministro único. Y luego lo que procede es la cuota o la derrama correspondiente de pago, porque ya hemos visto que no es una cuestión inicialmente gratuita. Como veis, luego la comunidad tiene que tener una contraprestación al ayuntamiento. La contraprestación ya hemos visto que puede ser económica si lo hacemos con un modo meramente económico, pero podemos encontrarnos con contraprestaciones de tipo social o didáctico a los que antes hemos aludido. Está muy bien detallado, o intentamos que estuviese detallado en la guía. Dado el tiempo, no podemos explicar de manera más profunda esta cuestión. Simplemente señalar que evidentemente existe una clara diferenciación entre el sistema de manial y el patrimonial. Están aquí destacadas las principales diferencias, especialmente en lo de los periodos. Fijaos, 75 años, máximo 30 años. La normativa andaluza tiene especificidad, recomiendo su lectura. Y bueno, aquí la verdad es que la explicación en la guía valenciana lo que se permitió es indicar inclusive cómo hacer de manera paralela la creación de la comunidad, la tramitación energética que la comunidad tiene que acometer por su parte con el Ministerio de Industria y por último, además, también la administrativa, que es la última columna, en cuanto a se trata de la relación del ayuntamiento con la concesionario, es decir, la concesión o un posible convenio de gestión de esta instalación. Lo que quería destacar aquí es esto, son las oportunidades del modelo y los retos, porque nos encontramos con que oportunidades tiene la posibilidad de que con esta concesión es un sistema bastante rápido y jurídicamente conocido para sacar adelante un proyecto de este tipo cuando la administración tiene dificultades económicas o presupuestarias que impiden desarrollarlo de una manera más directa y en cambio lo que permite es el empoderamiento de esa comunidad por autogestionar la cuestión. Bien, en cambio de los retos son los riesgos que antes hemos referido de la posibilidad de que si uno hace una concesión, pues si hace sobre las propias cubiertas, la instalación sobre la cubierta no se hace con cariño, puede tener daños en el inmueble municipal. Pero por otro lado, además, tenemos la posibilidad de que tenga poca aceptación, es decir, hay que promover el modelo porque la comunidad, o sea, la vecindad desconoce qué es una comunidad energética, cómo funciona. Hay que hacer una labor de agencia social a la que antes hacíamos referencia, es decir, el ayuntamiento puede promover activamente el conocimiento y las ventajas de esta cuestión. Y evidentemente podemos tener problemas de impago o de quiebras o de desaparición de la entidad adjudicataria. Como veis, es un análisis jurídico exhaustivo. Aquí veis los principales hitos de cada uno de los caminos en la creación de la comunidad, en la tramitación energética y la tramitación administrativa y los hitos a conseguir. Lo importante, encontrarnos como que veis en la creación de la comunidad tiene que hacerse el CIF, pero para nosotros nos encontramos con que en el ámbito administrativo tenemos que tener una concesión correctamente completada con todos los requisitos jurídicos y además dice el acuerdo de coeficiente de reparto. Evidentemente, en este caso refiere a que en su momento Canet, cuando hizo la instalación, el 49% se lo reservó para autoconsumo municipal y el 51% se hizo para cesión a la comunidad energética. Pero no lo hicimos a través de una concesión, ni una autorización, ni nada de patrimonial. Y por eso voy a hablar de la promoción material. Nosotros, en la posibilidad de tener una instalación de producción de energía renovable por parte del ayuntamiento, lo que te garantiza es que la instalación es tuya, el edificio es tuyo, con lo que en conclusión
tienes unas ventajas al menos en que siempre operas en casa propia, porque si una instalación que es de un tercero te hace daños a ti, tú le puedes reclamar al tercero, pero claro, ¿es él el que tiene que cambiar o eres tú el que tiene que arreglar? Y reclamas, tiene esos problemas de relación. Entonces, cabe la posibilidad de que nuestra instalación de energía renovable la ascribamos a una comunidad energética. Participando en ella, de acuerdo, tendríamos que ir a la regulación de los estatutos de esa comunidad, pero además deberíamos de ir por un negocio de los bienes patrimoniales exclusivamente, porque no cabría un demanial, o no participando en ella mediante cualquiera de los mecanismos de cesión, que podría tratarse de que como se hizo en algunas ocasiones, como hemos visto, lo de la ya sea autorización, concesión o una cesión temporal. Bien, no ese es el modelo del que queríamos hablar. Queremos hablar de las cuotas de participación en los frutos en favor de los administrados. Que conste que en la guía andaluza apuntan esa cuestión, pero no indican cómo se hacen más que someramente y la verdad que no se entiende muy bien tal como está explicado y eso que creía saber de esta cuestión. A título oneroso sería un servicio público de gestión directa. Esto está operativo en algunos, en los valles pirenaicos, estos de los que hablaba, el Ter y demás, que allí sí que tienen, han hecho una instalación y han puesto un reglamento del servicio, de cómo se comparte a la ciudadanía este suministro eléctrico y lo cobra el ayuntamiento y se acabó. En cambio, si es a título gratuito, deberíamos de entender que se trata de una subvención. Señores, sí, he dicho bien, una subvención. La Ley General de Subvenciones tiene un precepto por escondido por ahí que permite que una subvención no sea meramente pecuniaria, sino al contrario, que se trate de una subvención con frutos. En este caso, permite que aquello que se haya comprado expresamente para darlo en subvención, que sea de este tipo, nos permite utilizarlo como subvención. Entonces, para más detalles me remito al anexo documental de la guía valenciana, ¿de acuerdo? Lo que lleva es que nosotros en el Ayuntamiento de Canet, cuando generamos la primera de las instalaciones, le hizo a título municipal con una subvención el ayuntamiento, pero como veis, nosotros ya le hicimos diciendo que iba a ser para una comunidad energética local. La comunidad energética local en el municipio de Canet se ha hecho vía asociación. Y esta asociación, como saben, tiene la posibilidad de participar de los medios municipales y lo hacen a través de una subvención. La subvención es en frutos, es exclusivamente en suministro eléctrico, ese 51% de producción. Y luego, evidentemente, existe una cuota, o sea, un contrato de reparto señalado de cómo va a ser, porque nosotros nos quedamos, como hemos dicho, el 49, ellos se quedan en el 51 y dentro de ese 51 a su vez se produce el reparto entre los diferentes usuarios. Una última opción sería la comercialización de cuotas de titularidad de instalación, es decir, una enajenación patrimonial, no de toda la instalación, sino por partes, alícuotas o quizá como si fuese una especie de comunidad horizontal. La verdad que no conozco ningún caso, no lo he tratado. El modelo de energía, que es como le han llamado en la guía valenciana a esta cuestión, que era el modelo Canet, por así decirlo, lo tienen descrito allí. Como ven, el esquema es parecido en cuanto a la distribución, pero en las contraprestaciones mejora mucho la cuestión de qué es lo que sale, porque como ven, no solo tenemos la gestión de instalación, sino la dinamización social y la energía gratuita para familias en situación de vulnerabilidad, que forma parte, tienen una cuota de la parte que les corresponde a ellos, tienen una cuota reservada para aquellas familias en las que servicios sociales, en vez de asignarles pagar la factura de la luz, lo que hacen es asignarlos, todos los que hayan sido beneficiarios del programa de pobreza energética, pues tienen la facilidad de acceder a la cooperativa, o sea, a la cooperativa, disculpad, a la comunidad energética de esta manera. Oportunidades. Como veis, la adjudicación directa
mientras no haya otras entidades jurídicas con la misma finalidad en el municipio, en este término. Por eso la importancia de también fijar cómo se hace. Como veis, nosotros al establecer un convenio colectivo de subvención es anual. Entonces, ellos participan de los frutos de esa instalación, pero de modo anual, si surgiese otra comunidad energética o si tuviésemos otras instalaciones, podríamos cambiar el régimen jurídico aplicable con facilidad, porque es anual. La cuestión de otra de las ventajas es la propiedad por parte del ayuntamiento, con lo que en cualquier momento podemos ir y venir indemnizando, ¿no? Evidentemente, siempre respetando los derechos de terceros. Lo ponen como oportunidad la posibilidad de externalizar ciertos servicios. En realidad eso es una dificultad o un reto, en mi opinión. Por otro lado, en cuanto a los retos, pues nos encontramos con que hay que ir al plan estratégico de subvenciones, hay que cambiarlo porque tiene que estar incluida la subvención a la que he hecho referencia. También tenemos las dificultades, la creación del grupo motor impulsor de la comunidad energética, porque como ya lo ha hecho todo el ayuntamiento, tiene que impulsarse esa creación de la comunidad energética. Y especialmente el reto es que, claro, cuando tú tienes que impulsar su creación, luego que esa función a su vez en ocasiones es difícil, no ha surgido, no ha tenido un motor propio, entonces hay que asegurarse de que llegan a tener ese motor propio. Como veis, estos son los diferentes pasos de los ítems de creación comunidad, la tramitación energética, la cuestión administrativa y los hitos a conseguir. Por último, porque ya estamos cumpliendo horarios, vamos a la fiscalidad. La fiscalidad tiene la posibilidad de generarse bonificaciones fiscales por el ayuntamiento, en el IBI, en el IAE y en el ICIO, para supuestos de declaraciones de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Ya hemos visto que las sociales y las del fomento del empleo podrían concurrir, como acabamos de señalar. En este caso, en el IBI también está previsto el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Por tanto, tenemos otra opción ahí para todas las instalaciones domésticas, porque la otra sería, se entendería que sería la productiva, ¿no? Si tenemos una de la propia comunidad energética. Mientras que en el IAE tenemos como la utilización de las energías renovables o sistemas de cogeneración. Como veis, ese sería para un centro de producción. También las declarar de especial interés o utilidad municipal por concurrir a estas circunstancias a las que ya he hecho alusión, porque se repite la literalidad. Y por último, también está previsto los puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad. Es decir, que inclusive en un supermercado tendrían ventajas fiscales si tuviesen esos puntos de recarga. Y por último, en el ICIO, veis que también está ahí esa declaración de especial interés o utilidad. Y además aquí se indica que se podría sumar a esa bonificación, que no es el caso de las anteriores, una bonificación por aprovechamiento de la energía solar. Con ello señalar que, por tanto, el ayuntamiento tiene varias maneras de poder incidir en el fomento de estas comunidades energéticas. Aquí tenéis las dos guías que entiendo que son más prácticas de las que yo he conocido, al menos. Ya digo, no he incluido la guía no sé si era del 2020 o 2021 del IDAE, que no me ayudó más que para entender el concepto. Y debo de pedir o dar las gracias a todos los que me han permitido estar aquí y a vosotros los demás que me han estado aguantando. No, quitémosle la razón a Mafalda, que ya sabéis que debe de ser septuagenaria, y quitémosle la razón en eso de que hay responsables trabajando. Pongámonos en responsabilidad, utilicemos, como veis, esa responsabilidad en todas las facetas, en lo medioambiental, en lo económico y en lo social. Promovamos este tipo de dinámicas y con ello, pues nada, le cedo la palabra a Ana.
Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido, como tú bien has dicho, ¿no? Todo muy, muy rapidito. Siento que sea el formato que tenemos. Pero bueno, aquí hay alguna preguntilla por el chat, ¿vale? Te las voy a ir diciendo. Milagro dice que no le haya quedado muy claro el tema de la adjudicación directa en el modelo de la energía, mientras no hayan otras entidades con la misma finalidad. Sí, claro, lo explico. Es bastante, es que he ido muy rápido, lo siento. Sí, sí, sí. Para empezar, lo que estaba comentando es que si nos encontramos con una comunidad, o sea, con asociaciones y nosotros vamos a hacer una adjudicación directa a una asociación, si tenemos dos asociaciones posibles beneficiarias, entonces, ¿qué haremos? No, no vamos a dárselo solo a una y a la otra, ¿no? En paridad de conducta nos tocará hacer que un procedimiento concurrente para la obtención de subvenciones. Si solo hay una, podemos hacer la adjudicación directa, pero si hay varias, deberemos de, como dice la Ley General de Subvenciones, proceder a un sistema concurrente. Ese sistema concurrente no será por el que obtenga más beneficios el usuario final, sino que tiene que ser beneficios económicos, me corrijo, el ahorro económico, sino que debe de haber el que nosotros pediremos en ese concurso por las mismas condicionantes de los que he hablado para ese convenio de subvención, que es lo de la docencia para la eficiencia, la oficina de asesoramiento. Entonces, ¿qué pediremos? Pues más horas de docencia o de actividades formativas activas, más horas de oficina abierta a la ciudadanía dentro del barrio o dentro del casco urbano que para asistencia a la ciudadanía o a los posibles consumidores finales en materia de eficiencia, pero además que actividades como para escolares, puntos de recarga en vía pública, whatever else, que dicen los ingleses, ¿no? Es cualquier otra cosa que esté relacionada. Vale, ¿No? estoy leyendo porque están haciendo las preguntas ahora, claro, al final. Entonces, a ver, por aquí Jesús Rodríguez dice, en el llamado modelo energía, ¿entienden que sería necesario tramitar el procedimiento de municipalización del artículo 86 y 97? En el modelo de energía El artículo, municipalización. Bien, a sí, ver, tramitar el procedimiento. entiendo, claro, que está pensando, si nosotros vamos a prestar un servicio, pero en realidad como se trata de una actividad de autoconsumo, no se considera una actividad económica y por tanto no deberíamos de pensar en un expediente de municipalización de, claro, él dice, va a ser un servicio, pero es que nosotros no estamos haciendo un servicio, lo que estamos haciendo es compartir los frutos en mi opinión, no creo que sea necesario la municipalización de hacer, porque nosotros no vamos a generar un servicio de suministro de energía. Cosa distinta sería el modelo este de los valles pirenaicos, del TER y hay otro más que no recuerdo el nombre, en el que sí efectivamente el ayuntamiento ha hecho una instalación de producción, ha hecho su instalación de distribución y luego está cobrándoles a los vecinos la parte que les corresponde. Ahí sí que se ha generado un servicio y sí que habría que haber una municipalización. En los otros modelos, en mi opinión, no. Vale, muchas gracias, Antonio. No sé si a alguna persona le gustaría profundizar en algún aspecto. Ah, Bosco tiene la mano levantada. Sí, Pues venga, tenéis tiempo para seguir haciendo preguntas en el chat. sí, bueno, lo primero agradecer a Antonio esa capacidad de síntesis. Entiendo que para muchos de vosotros y vosotras, para algunos, habrá sido como mucha información compactada. Sí, pero no os preocupéis porque afortunadamente eso, se está grabando se está grabando la sesión y vais a poder verla las veces que queráis. Aparte, eh, bueno, teniendo, digamos, esta información, esta ponencia de Antonio de base y los documentos que nos ha referenciado también, podéis hacernos a Enredcop, a la Oficina de Transformación Comunitaria, todas las preguntas que estiméis oportuno y intentaremos responderlas a la mayor brevedad y con la mayor exactitud posible. Hay una cosa que Antonio, alguien preguntaba, no me acabo de enterar de cuál es
de qué es lo que se está cediendo, qué es lo que, o sea, cuál es la relación con el ayuntamiento. Yo creo que debemos de tener muy clara digamos, esas dos maneras de entender esa relación del ayuntamiento con una comunidad, que es cediendo infraestructuras para que la propia comunidad ponga sus instalaciones, en el caso de que opten por el autoconsumo colectivo, que tiene también su contraprestación, ¿no? Porque no es una actividad con ánimo de lucro, sino una actividad con impacto social y que no es una actividad en el sentido de repartir beneficios, como decía Antonio, sino de que hay una contraprestación social y de impacto en el municipio. Por un lado, infraestructuras para instalaciones y por otro, la cesión de energía, ¿no? Con contratos de... Quizás podrías ponernos algún ejemplo, Antonio, precisamente de Canet, de cómo son esos documentos que se generan para esa relación entre el ayuntamiento y una asociación, por ejemplo, para ceder Sí, energía de una claro. instalación municipal. Ahora ya más pausadamente. Como veis, como he hecho referencia, hay que cambiar el plan general de subvenciones. Que el plan general de subvenciones se hace para 4 años, fijamos cuáles van a ser y en este caso nosotros tenemos una única asociación, que es una asociación energética Racó de Mar, se llama. Entonces, esta única, como es una única asociación, le hemos previsto una adjudicación directa. No tiene sentido que haya un procedimiento concurrente para su obtención. Y cada año lo que se procede es a realizar un convenio. En este convenio tienen el texto en el anexo documental de la Guía Valenciana, a todos los compañeros que lo necesiten. Eh, lo que se regula son esas funcionalidades añadidas que se deben de prestar por parte de la asociación al municipio respecto de, por lo que decíamos, de actividades formativas específicas en el ámbito escolar, para adultos, que digo yo, pero que en realidad es para los propios consumidores finales, porque las escolares lo que se pretende muchas veces es una cuestión de concienciación desde luego de los pequeños, pero también de las familias de manera indirecta a través de los pequeños. Luego están las cuestiones para los mayores, que ya no es una cuestión de concienciación, sino de más aspectos más prácticos o técnicos de las operativas a realizar. En cambio, luego está la cuestión del asesoramiento. Las oficinas de asesoramiento abiertas en el barrio son fundamentales, porque eso es lo que facilita, porque la gente se abruma cuando van a una conferencia y no entienden lo que les están diciendo porque no se lo están explicando a él. La gente quiere sentarse en una silla delante del otro y decirle, bueno, este es mi caso. Y entonces le explican con cariño cómo opera. Y esa es otra de las contraprestaciones. ¿Cuántas horas de oficina en barrio están abiertas para el asesoramiento individual a potenciales consumidores o a los propios miembros de la asociación? Porque los miembros de la asociación pueden tener intervenciones. Además, luego puedes exigirles también inversión propia de la comunidad energética en otras cuestiones, como por ejemplo en producción. En estos momentos la comunidad energética de Canet tiene más producción propia que la que participa del ayuntamiento, porque han instalado muchísimo en gente que son miembros de la comunidad que han aportado espacios. Pero además también puede ser que tengamos petición de puntos de carga de energía para movilidad urbana, que pueden ser coches, pero pueden ser patinetes. Quiero decir, patinetes, bicicletas eléctricas. Entonces hay diferentes requerimientos que se pueden hacer. También puede hablarse de operaciones de eficiencia energética que tengan que justificar que han realizado estas operaciones para los consumidores finales. Entonces, te tienen que facilitar las intervenciones, los presupuestos, que muchas veces los hemos visto ya previo por las operaciones o la intervención urbanística, es decir, en la licencia o la declaración responsable. De esa manera, en realidad lo que estamos haciendo es promover una cultura, pero además también esa eficiencia energética y esa actividad económica dentro del término municipal en relación siempre a la energía.
Venga, pues continuamos, ¿vale? Voy a seguir haciendo preguntas. Mira, aquí pregunta María, como bien acabas de decir, existen múltiples posibilidades y acciones para desarrollar dentro de un ayuntamiento, pero ¿qué recomiendas para llegar a un ayuntamiento que no tiene ni idea de esto? Que esto es verdad que ha pasado en muchos sitios, que un grupito de personas que quieren montar una comunidad energética se encuentran con ¿no? Con esta dificultad, ¿no? De un ayuntamiento que no conoce, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú que sería la mejor forma? Bien, bueno, evidentemente voy a ser práctico, aquí estoy siendo malo. En realidad sería de especial interés una que convenzan a la instancia política para que la instancia política dé la orden oportuna. Entonces, es muy interesante que alcaldía o el concejal delegado de turno asuma como propio interés, o el interés este. Por otro lado, evidentemente, para el aspecto técnico, nada como facilitarles, por ejemplo, lo de la guía valenciana o la guía andaluza o las dos, para que digan, no, no es una cosa rara, existe, está aquí,